Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar cómo tres grandes eventos globales de mediados del siglo XX, la Guerra Fría, la Revolución China y el ascenso de Nasser en Egipto, generaron verdaderas ondas de choque que terminaron redefiniendo por completo el mapa político de América Latina. Bueno, para poder entender todo esto, tenemos que empezar por el epicentro del conflicto, ¿no? La Guerra Fría. Ese enfrentamiento que marcó toda la segunda mitad del siglo XX y que arrancó justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, es súper importante entender esto. Cuando hablamos de Guerra Fría, no nos imaginemos una guerra tradicional con trincheras y batallas directas entre las superpotencias. No, nada de eso. Fue algo mucho más complejo. Un enfrentamiento global, una lucha de ideologías, de espionaje, de poder, que se peleó usando a otros países como campo de batalla. Y claro, este conflicto partió el mundo en dos, literalmente. Por un lado, tenías el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. Por el otro, el bloque comunista, con la Unión Soviética a la cabeza. Esta división fue el escenario principal para décadas de tensiones y juegos de poder en cada rincón del planeta. Ok, este es el plan para hoy. Vamos a ver cómo estas tensiones globales llegaron y se vivieron específicamente en América Latina, siguiendo este recorrido. Arranquemos entonces. Este nuevo orden mundial, este mundo bipolar, se fue armando con una serie de eventos clave que pasaron uno tras otro, rapidísimo. Miren estas fechas. Es que es increíble lo rápido que se movió todo. En menos de una década, ¡pum!, el tablero geopolítico mundial cambió por completo. Empieza la Guerra Fría, China se vuelve comunista y en Egipto aparece una nueva fuerza antiimperialista. Estas fueron las primeras ondas de choque. Y bueno, la primera de estas ondas, la que se sintió más fuerte y más rápido en América Latina, vino, como era de esperarse, del vecino del norte, la enorme presión política e ideológica de los Estados Unidos. Claro, hay que pensar en el contexto. Terminó la Segunda Guerra Mundial, y mientras Europa y la Unión Soviética estaban, devastadas, Estados Unidos quedó en una posición de poder única. Y desde ahí, claro, pudo consolidar su dominio en el continente. Este dominio lo construyó sobre dos pilares, una estrategia de doble cara si se quiere. Por un lado vendía esta idea de unidad continental, el famoso panamericanismo, pero siempre bajo su mando. Y por el otro, una lucha frontal contra cualquier cosa que sonara a comunismo. Y esto no era solo un discurso, lo hicieron oficial. Crearon toda una estructura para amarrar a la región. Ahí tienen el TIAR, que era básicamente un pacto de defensa que ponía toda Latinoamérica bajo el paraguas militar de Estados Unidos. Y luego la OEA, creando un sistema regional propio, como para manejar las cosas a su manera. Y aquí viene la consecuencia más grave de todo esto. Esa lucha contra la amenaza comunista se convirtió en la excusa perfecta para todo. En muchísimos países de la región se usó para reprimir movimientos sociales, para dar marcha atrás a los pocos avances democráticos que había y para justificar dictaduras brutales. Pero ojo, no todo venía de Washington. Había otra onda expansiva, una con una fuerza ideológica tremenda que llegó desde el otro lado del mundo, desde Asia. Hablamos, por supuesto, del triunfo de la Revolución Comunista en China. Imagínense el impacto. De un día para otro, el país más poblado del planeta era comunista. Y esto partió a China en dos. Por un lado, la China continental de Mao Zedong, y por otro, el gobierno nacionalista que se tuvo que exiliar en Taiwán. Y ambos decían ser la verdadera China. El lío a nivel global fue inmediato. ¿Y qué hizo América Latina? Pues oficialmente, la mayoría de los gobiernos hicieron lo que les dijo Estados Unidos. Le dieron la espalda a la China comunista y solo reconocieron al gobierno de Taiwán. Pero claro, esa es solo una parte de la historia. Porque mientras los gobiernos miraban para otro lado, en las calles, en las universidades, entre los artistas y los grupos revolucionarios, la China de Mao era una inspiración. Ofrecía un nuevo camino, un modelo de revolución que no era ni el capitalista ni el soviético. Era otra cosa. Y nos falta la tercera onda de choque. Esta no llegó ni de Estados Unidos ni de China, sino de Oriente Medio. Y traía un mensaje que en América Latina se entendió perfectamente: el antiimperialismo. El gran protagonista aquí fue Gamal Abdel Nasser, el líder de Egipto. Su ideología, el nasserismo, era básicamente un grito de independencia y dignidad para todos los pueblos que estaban saliendo del yugo colonial, un llamado a tomar las riendas de su propio destino. El momento clave, el que hizo que todo el mundo volteara a ver, fue cuando Nasser se plantó y dijo: «El canal de Suez es nuestro». Lo nacionalizó, quitándoselo de las manos a las potencias europeas que lo habían controlado por décadas.
Fue un desafío monumental. Y claro, ese gesto, a miles de kilómetros de distancia, provocó una pregunta inevitable en toda América Latina. Oye, si ellos en Egipto pudieron, ¿por qué nosotros no? La conexión fue instantánea y se sintió con una fuerza brutal en un lugar en particular, Panamá. Lo que hizo Nasser con el Suez fue como echarle gasolina al fuego del nacionalismo panameño. Revivió ese viejo sueño de que el canal de Panamá fuera, por fin, de los panameños. Entonces, a ver, recapitulemos. Tenemos estas tres fuerzas gigantescas, el anticomunismo de Estados Unidos, el ejemplo revolucionario de China y el antiimperialismo de Nasser. Y lo más importante es entender que no actuaron por separado, ni mucho menos. Al contrario, todas estas fuerzas chocaron justo sobre América Latina, creando un escenario súper complejo. Por arriba tenías a los gobiernos firmando pactos con Washington, pero por abajo, en las calles, la gente se inspiraba en Mao o en Nasser, una tensión constante. Y por eso, la región se convirtió en mucho más que un simple escenario de la Guerra Fría. Fue un laboratorio, un campo de batalla donde todas estas ideas globales no solo chocaron, sino que se mezclaron, se transformaron y se adaptaron a la realidad latinoamericana. Todo este periodo, con sus presiones y sus luchas, marcó a fuego las décadas que vinieron después, y al final nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue abierta hasta hoy. En medio de este juego de superpotencias y de ideologías tan potentes, ¿tuvo América Latina realmente la oportunidad de decidir su propio camino?